El millonario gritó a la mesera por derramar vino. «Esta incompetente debe ser despedida». Pero segundos después, lo que hizo dejó a todos sin palabras. La atmósfera en el restaurante El Encanto, uno de los más exclusivos de Ciudad de México, rebosaba elegancia. Empresarios influyentes, políticos y celebridades llenaban las mesas, mientras la luz tenue de las arañas de cristal creaba un brillo dorado sobre las copas de cristal y los platos de porcelana fina. Entonces, el aroma de platos gourmet, cuidadosamente elaborados, flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo discreto de conversaciones estratégicas. Hugo Mendoza, sentado en la mesa central, destacaba por su porte imponente. Vestido con un traje oscuro hecho a medida, irradiaba una presencia intimidante. A pesar de su apariencia impecable, sus ojos reflejaban tensión. El peso de la fusión empresarial que estaba en juego esa noche lo mantenía alerta. Revisaba continuamente los documentos frente a él, sin prestar demasiada atención a sus acompañantes. Si logramos cerrar este acuerdo, tendremos el control del mercado europeo en cuestión de meses, comentó uno de los ejecutivos. Intentando romper el hielo, Hugo apenas le dedicó un asentimiento seco. Había mucho en juego. Cualquier error podría arruinar su reputación, algo que no podía permitirse. En la cocina, Mariana ajustaba la bandeja con nerviosismo. Llevaba más de 8 horas de pie, con los pies ardiendo y el uniforme pegado al cuerpo por el sudor. Pero no había espacio para quejas. Necesitaba el dinero para pagar el tratamiento médico de su hermana menor, Camila. Aquella noche debía ser perfecta. No podía permitirse un solo error. «Vamos, Mariana, concéntrate», se dijo a sí misma mientras salía al salón principal. Sus manos temblaban ligeramente al sujetar la bandeja con una costosa botella de vino francés. Caminó con cuidado hacia la mesa central, donde se encontraba Hugo Mendoza junto a otros empresarios. Sabía quién era él, un hombre famoso no solo por su riqueza, sino también por su carácter explosivo. No era alguien a quien quisiera irritar. «Buenas noches, señores», anunció con voz serena. «Aquí tienen su Chateau Margaux». Mariana comenzó a servir con precisión, cuidando cada movimiento. Sin embargo, al llegar a la copa de Hugo, un leve temblor en su mano hizo que el vino se derramara accidentalmente sobre el traje oscuro del empresario. El sonido del cristal chocando con la mesa resonó en todo el salón, atrayendo las miradas curiosas de los demás comensales. Hugo se levantó de golpe, su rostro enrojeciendo de furia. El salón quedó en completo silencio. «Esto es inaceptable», bramó, con una voz que hizo eco en las paredes. «¿Quién contrata a gente tan inepta? Exijo que te despidan ahora mismo». Mariana sintió como el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Durante un segundo se quedó paralizada, pero luego, respirando hondo, levantó la mirada. Las lágrimas amenazaban con escapar, pero se obligó a mantener la compostura. Con voz trémula, pero firme, respondió: «Lo siento mucho, señor. No fue mi intención, pero todos estamos luchando contra algo. Yo estoy aquí intentando salvar a mi hermana. Y con todo respeto, eso no me hace menos digna». Las palabras de Mariana resonaron en el aire, dejando a todos en un estado de asombro. Los comensales, acostumbrados a ver a Hugo Mendoza como un hombre inquebrantable, miraban sorprendidos a la joven que había tenido el valor de enfrentarlo. Hugo, desconcertado, desvió la mirada, sintiendo una incomodidad inusual. Sin decir una palabra más, se apartó bruscamente y se dirigió al baño para intentar limpiar el desastre. Mientras Hugo se lavaba el rostro en el lavabo, intentaba procesar lo ocurrido. Aquella joven. ¿Quién se atrevía a hablarle así? Y más importante aún, ¿por qué sus palabras lo habían afectado tanto? No era la primera vez que explotaba con alguien por un error. Sin embargo, había algo en la mirada de Mariana, en su tono de voz, que lo había desarmado por completo. Cuando regresó a la mesa, el ambiente seguía tenso. Los ejecutivos intentaron reanudar la conversación, pero Hugo estaba distraído. Apenas prestaba atención a las cifras y proyecciones que se discutían. En su mente, las palabras de Mariana se repetían como un eco persistente. Finalmente, la cena llegó a su fin. Hugo estrechó manos y esbozó sonrisas automáticas antes de salir del restaurante. Caminó hacia su coche en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando se sentó detrás del volante, dejó escapar un suspiro frustrado. «Es solo un mal día», pensó,
tratando de convencerse, pero sabía que no era cierto. Algo en su interior se había removido, algo que llevaba años enterrado. Recordó a su hermana Teresa y el último día en que hablaron. Aquel desentendimiento nunca resuelto lo había perseguido desde entonces, y ahora aquella joven había reabierto una herida que creía cerrada. Mientras tanto, Mariana se cambiaba de ropa en el vestuario del personal. Sus compañeros la miraban con una mezcla de empatía y admiración. ¿Estás bien?, le preguntó uno de ellos. Sí, no pasa nada, respondió ella, aunque sus ojos aún brillaban con lágrimas no derramadas. Sabía que aquella noche podía haber terminado mucho peor. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que la arrogancia de un hombre poderoso la hundiera. Su prioridad seguía siendo Camila, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Aquella noche, dos mundos opuestos se habían cruzado. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero ese encuentro cambiaría el destino de ambos para siempre. La mansión de Hugo Mendoza, ubicada en una exclusiva zona residencial de Ciudad de México, era el epítome del lujo. Desde la entrada principal, con sus columnas de mármol, hasta los extensos jardines iluminados por lámparas discretas, todo reflejaba la riqueza y el poder de su dueño. Sin embargo, aquella noche, dentro de esas paredes opulentas, Hugo no encontraba paz. Se despojó del traje manchado de vino, dejándolo caer sobre una silla. Se miró en el espejo. Observando sus propios ojos cansados, algo en su interior lo inquietaba profundamente. Pensaba en la joven del restaurante. Su respuesta, tan sencilla pero llena de dignidad, había dejado una impresión inesperada. No recordaba la última vez que alguien lo había enfrentado de esa manera sin temor. «Es solo una empleada cualquiera», se dijo, intentando restarle importancia al asunto, pero no funcionó. Había algo en ella, en la fuerza contenida en sus palabras, que lo había sacudido. El nombre de Teresa cruzó su mente nuevamente, acompañado por un doloroso sentimiento de culpa. Nunca había tenido la oportunidad de reconciliarse con su hermana antes de su trágica muerte. Hugo suspiró profundamente y se dirigió a su estudio, con la intención de concentrarse en los informes de la fusión. Sin embargo, los números y las proyecciones financieras se volvieron borrosos frente a sus ojos. Cerró el expediente con irritación y apoyó los codos sobre el escritorio, masajeándose las sienes. ¿Por qué seguía pensando en ella? Mientras tanto, en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, Mariana entraba sigilosamente para no despertar a su hermana Camila. Había sido una noche agotadora, tanto física como emocionalmente. Se detuvo en la puerta del cuarto de su hermana y observó la figura delgada que descansaba bajo las sábanas. Camila, de apenas 16 años, llevaba años luchando contra una enfermedad rara que afectaba su sistema inmunológico. Mariana había asumido la responsabilidad de cuidar de ella desde que ambas quedaron huérfanas. Con suavidad, Mariana cerró la puerta y se dirigió a la pequeña cocina. Preparó un té de hierbas para relajarse y se sentó a la mesa. Recordando el incidente en el restaurante, la humillación había sido brutal, pero lo que más le dolía era la mirada de desprecio en los ojos de Hugo. ¿Cómo puede alguien ser tan frío y arrogante?, se preguntó. Sin embargo, también recordaba la expresión de desconcierto que había cruzado el rostro de él después de su respuesta. Por un breve momento, había parecido vulnerable, como si sus palabras hubieran tocado una herida oculta. A la mañana siguiente, Hugo se levantó temprano, decidido a dejar atrás sus pensamientos perturbadores. El día estaba repleto de reuniones importantes y no podía permitirse distracciones. Sin embargo, mientras tomaba su café en el amplio comedor de la mansión, la imagen de Mariana volvía a invadir su mente. El pingente que llevaba colgado en el cuello le había parecido familiar, aunque no lograba recordar dónde lo había visto antes. Hugo apretó los labios, molesto consigo mismo. No tenía tiempo para obsesionarse con detalles insignificantes. Su asistente personal, Esteban, llegó poco después con una carpeta en mano. «Señor Mendoza, aquí tiene los últimos reportes sobre la fusión», anunció Esteban, colocando los documentos sobre la mesa. «Gracias, Esteban. También necesito que hagas algo más por mí», dijo Hugo, tras una breve pausa. «Quiero que investigues a una joven llamada Mariana. Trabaja en el restaurante El Encanto. No me preguntes por qué. Solo averigua lo necesario, Esteban.
Acostumbrado a las órdenes inesperadas de su jefe, asintió sin hacer preguntas. «Lo haré de inmediato, señor». Mientras Hugo se sumergía en su jornada laboral, Mariana también enfrentaba un nuevo día. Al llegar al restaurante, sus compañeros de trabajo la recibieron con miradas de solidaridad. La noticia del altercado con Hugo Mendoza se había difundido rápidamente entre el personal. «¿Estás bien, Mariana?», le preguntó Laura, una de las camareras más veteranas. «Sí, estoy bien. No es la primera vez que alguien me trata así», respondió con una sonrisa amarga. «Bueno, déjame decirte que muchos aquí te admiran por cómo le respondiste. No todos tendrían el valor de hacer eso». Mariana agradeció las palabras de su compañera, aunque en el fondo seguía sintiéndose vulnerable. Sabía que trabajar en un restaurante de alto nivel significaba lidiar con clientes difíciles, pero aquel encuentro había sido diferente. Algo en la mirada de Hugo la había perturbado, como si detrás de su fachada de arrogancia se escondiera un dolor no resuelto. A lo largo del día, Mariana intentó enfocarse en sus tareas, pero el recuerdo de lo ocurrido continuaba persiguiéndola. Al mismo tiempo, Hugo recibía los primeros informes sobre ella. La información era breve, pero suficiente para intrigarle aún más. Mariana era huérfana. Trabajaba en el restaurante desde hacía 2 años y tenía una hermana enferma a su cargo. «Interesante», murmuró para sí mismo. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de conocer más sobre aquella joven. Algo en su historia le resultaba familiar, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. Ese día, ambos se encontraban en mundos opuestos, pero con el mismo desconcierto persistente en sus mentes. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que el destino ya había comenzado a trazar una conexión que cambiaría sus vidas para siempre. Hugo Mendoza no era un hombre que se dejara llevar por corazonadas. Todo en su vida se había construido sobre la base de decisiones frías y calculadas. Sin embargo, algo con respecto a Mariana le resultaba inquietantemente familiar. A medida que avanzaban las horas, aquella imagen del pingente de anjo que la joven llevaba colgado seguía apareciendo en su mente como una sombra persistente. Sentado en su oficina, Hugo repasaba las cifras de la fusión, pero no lograba concentrarse. Dio un golpe seco sobre la mesa, frustrado. ¿Por qué no podía sacarse esa escena de la cabeza? Esteban entró en la oficina, interrumpiendo sus pensamientos. «Señor Mendoza, traje los resultados de la investigación sobre Mariana», anunció, colocando un sobre el escritorio. «Es más de lo que esperaba encontrar». Hugo tomó el sobre sin decir nada y comenzó a leer los documentos. Los detalles eran concisos pero suficientes para darle una visión más amplia de la vida de la joven. Mariana Ramírez, 24 años. Trabajaba en el restaurante desde hacía 2 años. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella era niña, y desde entonces había crecido en un orfanato. Ahora vivía en un modesto apartamento y se hacía cargo de su hermana Camila, quien padecía una enfermedad rara. El nombre del orfanato donde Mariana creció hizo que Hugo se detuviera en seco. Casa de los Ángeles. Era el mismo orfanato al que su familia había hecho donaciones durante años. En memoria de su hermana Teresa, de pronto, todos los fragmentos dispersos en su mente comenzaron a encajar. El pingente de anjo, las circunstancias de la vida de Mariana. Podría ser posible que ella tuviera alguna conexión con Teresa. La posibilidad lo dejó atónito. Teresa y su esposo habían fallecido en un trágico accidente hacía más de 20 años. Hugo siempre había creído que no había sobrevivientes, pero los detalles de la vida de Mariana despertaban demasiadas coincidencias para ignorarlas. Apretó los dientes, sintiendo un nudo en el estómago. Si lo que sospechaba era cierto, alguien le había ocultado información crucial durante todo ese tiempo. «Esteban», dijo con voz grave, «necesito que contactes al director del orfanato. Quiero saber todo lo que puedan decirme sobre el ingreso de Mariana allí. Me encargaré de ello de inmediato», respondió Esteban, notando la seriedad en el rostro de su jefe. Mientras tanto, Mariana continuaba con su rutina diaria en el restaurante. Intentaba no pensar en el incidente de la noche anterior, pero la imagen de Hugo Mendoza seguía presente en sus pensamientos. Había algo en él, más allá de su arrogancia, que la había desconcertado. Su expresión había cambiado justo después de que ella le hablara sobre su hermana. Era como si sus palabras hubieran tocado una fibra sensible. Laura, su compañera, se acercó durante un breve descanso.
¿Sigues dándole vueltas a lo de anoche?, preguntó con curiosidad. No puedo evitarlo, admitió Mariana suspirando. Fue humillante, pero también extraño. Por un momento pensé que él estaba luchando con algo más que su enojo. Bueno, esos tipos poderosos siempre esconden cosas. Tal vez tenga más problemas de los que aparenta. Mariana se encogió de hombros. No le interesaba realmente lo que Hugo Mendoza pudiera ocultar, pero había una intuición persistente que no lograba apartar. Al final del día, Hugo recibió una llamada de Esteban. Hablé con el director del orfanato, informó Esteban. Me confirmó que Mariana fue ingresada allí poco después de un accidente de coche en el que murieron sus padres. Los registros coinciden con la fecha del accidente de tu hermana, señor Mendoza. El mundo de Hugo pareció detenerse por un momento. Las sospechas que lo habían atormentado durante todo el día ahora tenían una base real. Mariana no era solo una joven cualquiera, podía ser la hija de Teresa, su propia sobrina, y nadie le había dicho nada en todo ese tiempo. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Hugo, en estado de shock. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando las luces de la ciudad sin realmente verlas. La idea de que su familia había sido separada de esa manera lo llenaba de rabia y tristeza. ¿Quién había permitido que algo así sucediera? ¿Y por qué? Tenía que saber la verdad, pero antes de confrontar a Mariana, necesitaba más pruebas. Si sus sospechas eran ciertas, su vida cambiaría por completo. Y, más importante aún, la vida de Mariana también. Decidido a seguir investigando, Hugo pidió a Esteban que organizara una reunión con antiguos empleados de la familia, que pudieran haber estado al tanto de los detalles del accidente. Al mismo tiempo, comenzó a planear cómo acercarse a Mariana sin asustarla. Sabía que no sería fácil. Después de la manera en que la había tratado, ella tenía todo el derecho de desconfiar de él. Por primera vez en años, Hugo Mendoza se sentía vulnerable, atrapado entre el peso de sus errores pasados y la posibilidad de redención. La joven a la que había humillado en público podría ser la clave para sanar una herida que llevaba décadas abierta. Pero, ¿estaría ella dispuesta a darle una oportunidad? Las respuestas estaban a punto de salir a la luz, y Hugo sabía que no había vuelta atrás. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales de la oficina de Hugo Mendoza añadía una atmósfera cargada de tensión. Las gotas resbalaban con rapidez, como si reflejaran la tormenta de pensamientos que se acumulaba en su mente. Tras la impactante revelación sobre Mariana, había pasado horas revisando viejos registros familiares y cualquier documento relacionado con el accidente de su hermana Teresa. Sin embargo, todo lo que encontraba parecía cuidadosamente filtrado, como si alguien hubiese borrado deliberadamente partes de la historia. Frustrado, Hugo cerró el último expediente con un golpe seco. No tenía dudas. Alguien había manipulado los hechos, pero ¿quién se beneficiaría de mantener oculta la existencia de una sobrina? El nombre de Arturo Domínguez, su antiguo socio, surgió como una posibilidad. Arturo siempre había sido oportunista y, en más de una ocasión, había demostrado estar dispuesto a cualquier cosa por sus propios intereses. Hugo no podía descartar la posibilidad de que él estuviera involucrado. Mientras Hugo continuaba cavilando, su teléfono vibró sobre el escritorio. Era Esteban. Señor Mendoza, he contactado a algunas personas que trabajaron para la familia en aquella época. Un antiguo chofer mencionó algo extraño. Dice que hubo una discusión tensa entre Arturo Domínguez y tu madre, poco después del accidente. Parece que Arturo insistía en que ciertos documentos fueran gestionados con discreción. El corazón de Hugo se aceleró. Sigue investigando. Quiero todo lo que puedas encontrar sobre esa conversación, ordenó con voz firme. Sí, señor. También he conseguido más información sobre Mariana. Parece que ella posee un colgante que, según algunos empleados del orfanato, es el único recuerdo que tiene de su madre. Hugo cerró los ojos por un momento. El colgante, el mismo que había regalado a Teresa hacía tantos años. Aquello confirmaba cada vez más sus sospechas. Gracias, Esteban. Manténme informado. Tras colgar, Hugo se levantó y caminó lentamente por la oficina. Tenía que hablar con Mariana, pero sabía que no podía precipitarse. Había sido demasiado agresivo en su primer encuentro con ella, y si se presentaba de improviso, probablemente lo rechazaría.
Necesitaba acercarse de una manera más sutil, demostrar que sus intenciones eran serias. Mientras tanto, en el restaurante, Mariana intentaba concentrarse en su trabajo. Sin embargo, la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo la perseguía desde el incidente con Hugo Mendoza. Había notado cómo algunos de sus compañeros murmuraban sobre ella, como si supieran algo que ella no sabía. Durante un breve descanso, se dirigió al área de descanso del personal, donde Laura, su compañera de trabajo, la esperaba con una taza de café en la mano. «He oído que Mendoza estuvo haciendo preguntas sobre ti», dijo Laura sin rodeos. Mariana se detuvo en seco. «¿Qué? ¿Por qué haría algo así? No lo sé, pero parece que tiene interés en ti, aunque no de la manera en que piensas. Dicen que ha estado investigando tu pasado». Mariana frunció el ceño. La idea de que un hombre tan poderoso estuviera husmeando en su vida le provocaba una mezcla de miedo y desconfianza. ¿Qué quería de ella? ¿Era alguna especie de venganza por lo ocurrido? «Esto no tiene sentido», murmuró inquieta. «No soy nadie importante. No hay razón para que alguien como él pierda el tiempo conmigo. Quizás sí la hay, pero todavía no lo sabes», respondió Laura, encogiéndose de hombros. Esa noche, después de terminar su turno, Mariana regresó a su apartamento con la cabeza llena de preguntas. Camila la recibió con una sonrisa cansada, pero llena de afecto. «¿Cómo estuvo el trabajo hoy?», preguntó la joven desde el sofá. «Agotador, como siempre», respondió Mariana, intentando sonreír. Se sentó junto a su hermana y le acarició el cabello con ternura. Camila era su razón de ser, el motivo por el que se levantaba cada día a pesar de las dificultades. No podía permitirse distracciones, pero algo dentro de ella le decía que debía averiguar qué estaba ocurriendo. Al día siguiente, mientras Mariana servía mesas con la rutina habitual, Hugo Mendoza entró al restaurante. Sus pasos firmes y la expresión seria en su rostro atrajeron la atención inmediata de todos. Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hacía él ahí otra vez? Hugo se acercó a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «Señorita Mariana, ¿podríamos hablar un momento?», preguntó con un tono sorprendentemente calmado. Mariana lo miró con recelo. «Estoy trabajando, señor Mendoza. Si quiere algo, hable con el gerente». «No es un asunto de trabajo, es personal», insistió Hugo, bajando ligeramente la voz. «Solo le pido unos minutos de su tiempo». La joven suspiró, debatiéndose internamente. Finalmente, asintió con cautela. «Está bien, pero será rápido». Ambos se dirigieron a una pequeña sala privada del restaurante. Hugo esperó a que ella se acomodara antes de hablar. «Sé que después de lo que pasó la otra noche, no tienes motivos para confiar en mí», comenzó Hugo. «Pero he descubierto algo importante, algo que podría estar relacionado con tu familia». Mariana lo miró con una mezcla de confusión y escepticismo. «¿Mi familia? ¿No tengo familia? Lo único que sé es que mis padres murieron en un accidente cuando yo era niña». «Eso es lo que te hicieron creer», replicó Hugo. «Pero hay más. Necesito mostrarte algunas pruebas». Mariana se cruzó de brazos, claramente a la defensiva. ¿Por qué debería creerle? Hugo sostuvo su mirada con seriedad. «Porque creo que eres más importante para mí de lo que imaginas. Y porque mereces conocer la verdad». El silencio en la pequeña sala privada del restaurante era tan denso que se podía escuchar el leve zumbido de las lámparas. Mariana miraba a Hugo Mendoza con una mezcla de desconfianza e incredulidad. Las palabras del empresario retumbaban en su mente. «Eres más importante para mí de lo que imaginas». No tenía sentido. ¿Qué clase de juego era ese? «Mire, señor Mendoza, no quiero ser grosera, pero no entiendo a qué se refiere», dijo finalmente, tratando de mantener la calma. «Mi vida no tiene nada que ver con la suya». Hugo respiró hondo. Sabía que tendría que ser cuidadoso. Había llegado a este punto tras seguir una corazonada, pero necesitaba ganarse su confianza. Sin embargo, la naturaleza directa de su personalidad dificultaba el delicado acercamiento. «Lo sé, Mariana, pero, por favor, escúchame antes de sacar conclusiones», pidió en un tono inusualmente sereno. «Hace más de 20 años, mi hermana Teresa y su esposo murieron en un accidente de coche. Durante todos estos años, yo creí que no había sobrevivientes. Hasta ahora», Mariana frunció el ceño, claramente confundida. «¿Qué tiene que ver eso conmigo? Todo apunta a que tú podrías ser la hija de mi hermana», respondió Hugo con firmeza.
El colgante que llevas, tu historia en el orfanato, las fechas. Todo encaja demasiado bien. Mariana soltó una breve risa nerviosa, incrédula. Hija de su hermana, eso es absurdo. No puede ser cierto. Lo entiendo, dijo Hugo, inclinándose ligeramente hacia adelante. Es una situación difícil de aceptar, pero tengo pruebas, y quiero que veas por ti misma lo que he descubierto. Mariana negó con la cabeza, como si intentara sacudirse la idea. Su vida siempre había estado marcada por la ausencia de respuestas. Había aceptado, con el tiempo, que sus padres simplemente habían muerto en un accidente. La posibilidad de que todo eso fuera una mentira la descolocaba. ¿Pruebas?, preguntó cruzándose de brazos. ¿Qué tipo de pruebas? Documentos del orfanato, testimonios de personas que trabajaron para mi familia. Todo coincide con tu ingreso al orfanato después del accidente. Y el colgante que llevas es idéntico a uno que yo le regalé a Teresa cuando éramos jóvenes. Mariana bajó la mirada hacia el pequeño pingente de ángel que colgaba de su cuello. Había sido su única conexión con el pasado, el único objeto que su madre le había dejado, durante años. Se había preguntado cuál era su verdadero significado, pero nunca había encontrado respuestas. «Esto es demasiado», murmuró, llevándose una mano a la frente. Hugo esperó en silencio, dándole espacio para procesar la información. No era un hombre paciente por naturaleza, pero sabía que en este momento debía controlar su impulso de presionar por una respuesta inmediata. «Sé que es difícil de creer», continuó, «pero no estoy aquí para obligarte a nada. Solo quiero que conozcas la verdad. Si después de esto decides que no quieres saber más, lo respetaré». Mariana lo miró fijamente durante unos segundos, evaluando la sinceridad en sus palabras. A pesar de sus reservas, había algo en la expresión de Hugo que le hizo bajar ligeramente la guardia. Ya no parecía el hombre arrogante que la había humillado en público. Ahora había vulnerabilidad en sus ojos, una emoción que no esperaba ver en alguien como él. «Está bien», dijo finalmente. «Le daré una oportunidad. Quiero ver esas pruebas». Hugo asintió, aliviado. «Gracias. Podemos reunirnos mañana en mi oficina. Te mostraré todo lo que tengo». Mariana se puso de pie, todavía desconcertada. «De acuerdo, pero no quiero comprometerme a nada más. Si descubro que esto es una mentira o un malentendido, me iré sin mirar atrás». «Es justo», respondió Hugo, poniéndose también de pie. «No quiero que confíes en mí sin razón. Solo quiero darte respuestas». Cuando ambos salieron de la sala, los empleados del restaurante les lanzaron miradas curiosas, tratando de adivinar de qué habían estado hablando. Mariana ignoró los murmullos y se dirigió al área de servicio, mientras Hugo salía del restaurante con una expresión pensativa. El primer paso estaba dado, pero sabía que el camino por delante sería complicado. Esa noche, Mariana apenas pudo dormir. Las palabras de Hugo seguían rondando en su cabeza. ¿Y si era cierto? ¿Y si su pasado había sido manipulado desde el principio? Miró el colgante sobre la mesita de noche, tratando de encontrar respuestas en aquel pequeño objeto que siempre había considerado su mayor tesoro. Camila, que había notado la inquietud de su hermana, apareció en la puerta de la habitación. «Mariana, ¿estás bien?», preguntó con suavidad. Mariana sonrió débilmente. «Sí, es solo que ha sido un día extraño. Nada de qué preocuparse». Camila se acercó y se sentó junto a ella. «Sabes que siempre puedes hablar conmigo, ¿verdad?». «Lo sé, Cami, gracias». Las dos hermanas se abrazaron, encontrando un momento de calma en medio de la tormenta emocional. Sin embargo, Mariana sabía que, pasara lo que pasara al día siguiente, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras tanto, en su mansión, Hugo también se encontraba en un estado de agitación. No podía dejar de pensar en la posibilidad de redescubrir un vínculo familiar perdido. Durante años, había vivido con la culpa de no haberse reconciliado con Teresa antes de su muerte. Ahora, tal vez, tenía una oportunidad de reparar parte de ese daño. Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién había mantenido a Mariana oculta todo este tiempo? ¿Y por qué? La sombra de Arturo Domínguez seguía planeando sobre sus pensamientos. Si Arturo había tenido algo que ver con esto, Hugo no descansaría hasta hacerlo pagar. Las primeras luces del amanecer apenas comenzaban a iluminar la ciudad cuando Arturo Domínguez recibió una llamada inesperada. En su despacho,
Ubicado en la cima de uno de los rascacielos más prestigiosos de Ciudad de México, Arturo encendió un cigarro con calma. Su interlocutor, al otro lado de la línea, hablaba con un tono nervioso. «Señor Domínguez, parece que Hugo Mendoza ha comenzado a hacer preguntas. Está investigando sobre una joven llamada Mariana Ramírez y ha contactado a personas que trabajaron para su familia en el pasado». Arturo frunció el ceño, exhalando una densa nube de humo. Aquella información era inquietante. Sabía exactamente quién era Mariana y lo que significaba su existencia. Durante años, había hecho todo lo posible para asegurarse de que Hugo nunca descubriera la verdad sobre su sobrina. No podía permitir que su plan se viniera abajo ahora. «¿Qué más sabes?», preguntó con voz baja, pero cargada de amenaza. Al parecer, Hugo tiene sospechas serias. Está tratando de reunir pruebas para confirmar la relación entre Mariana y su hermana fallecida. Arturo apagó el cigarro con un gesto brusco. «Esto no es aceptable. Hugo no debe llegar a esa conclusión. Si descubre toda la verdad, será un desastre para nosotros». El hombre al otro lado de la línea guardó silencio, esperando instrucciones. «Mantén los ojos abiertos y avísame de cualquier movimiento», ordenó Arturo. «Y asegúrate de que los documentos restantes estén bien protegidos. Si algo se filtra, no dudaré en hacerte responsable». Tras colgar, Arturo se reclinó en su silla, evaluando sus opciones. Sabía que Hugo era un hombre obstinado. Una vez que ponía su mente en algo, no se detenía hasta llegar al fondo del asunto. Si quería mantener su posición y evitar un escándalo, tendría que actuar rápidamente. Arturo se levantó y se acercó a los amplios ventanales de su oficina. Desde allí, podía ver toda la ciudad extendiéndose a sus pies, un recordatorio constante del poder que había acumulado. Sin embargo, también sabía que ese poder dependía en gran medida de mantener ciertos secretos bien enterrados. Y Mariana Ramírez era el secreto más peligroso de todos. Mientras tanto, en la mansión de Hugo, el empresario revisaba los últimos informes que Esteban le había proporcionado. Los documentos confirmaban cada vez más sus sospechas. La línea temporal, los registros del orfanato y el colgante de Mariana encajaban de forma inquietantemente perfecta. Sin embargo, lo que más preocupaba a Hugo era la posibilidad de que alguien hubiese manipulado deliberadamente la información para mantener a Mariana fuera de su alcance. Todo apuntaba a Arturo Domínguez. Durante años, Arturo había sido su socio en varios negocios, pero también era conocido por sus métodos poco éticos y sus ansias de poder. Esteban interrumpió sus pensamientos al entrar en la oficina. «Señor Mendoza, he conseguido contactar con un antiguo abogado de la familia. Según él, hubo irregularidades en los documentos del testamento de tu hermana Teresa. Arturo Domínguez fue quien supervisó la gestión de esos asuntos». Hugo apretó los puños. Cada vez estaba más claro que Arturo había tenido un papel en todo esto. La rabia burbujeaba en su interior, pero sabía que debía mantener la cabeza fría. «Bien, Esteban, quiero que prepares una reunión con Arturo. Necesito enfrentarme a él y obtener respuestas». «Entendido, señor». Por otro lado, Mariana se preparaba para la reunión con Hugo, aunque seguía sintiéndose escéptica. No podía ignorar la posibilidad de que él tuviera información crucial sobre su pasado. Decidida a descubrir la verdad, se vistió con ropa sencilla pero elegante, proyectando una imagen de fuerza que, en el fondo, aún estaba reconstruyendo. Camila, que estaba mejorando ligeramente gracias al tratamiento reciente, se acercó a ella antes de que saliera. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó con curiosidad. «Voy a una reunión importante», respondió Mariana. «Alguien cree que tiene respuestas sobre nuestros padres». Camila la miró con sorpresa. «¿Respuestas? ¿Qué tipo de respuestas?» «No estoy segura todavía, pero es algo que necesito averiguar». Camila asintió, comprendiendo la importancia de lo que su hermana estaba a punto de hacer. «Ten cuidado, Mariana. No confíes en cualquiera». «Lo sé, Cami. No te preocupes». Con una sonrisa tranquilizadora, Mariana salió del apartamento, aunque la inquietud seguía pesando en su pecho. Horas después, en la oficina de Hugo, ambos se encontraron en una sala de reuniones privada. Hugo la recibió con un gesto cordial, intentando suavizar la tensión inicial. «Gracias por venir», dijo, señalando una silla para que se sentara. Mariana se acomodó y cruzó los brazos, dejando claro que no estaba dispuesta a bajar la guardia. «Estoy aquí porque quiero respuestas, nada más», declaró con firmeza.
Hugo asintió, comprendiendo su posición. Lo sé, y es lo que voy a darte. Sacó una carpeta con documentos y fotos. En una de las imágenes, Mariana pudo ver a una mujer joven, de cabello oscuro, que se parecía mucho a ella. Era Teresa Mendoza. Esta es mi hermana, explicó Hugo. Murió hace más de 20 años, y creo que tú eres su hija. Mariana tomó la foto con manos temblorosas. Ver aquel rostro tan similar al suyo la dejó sin palabras. Durante unos segundos, el tiempo pareció detenerse. Yo no entiendo cómo es posible, murmuró finalmente. Alguien se encargó de ocultarlo todo, dijo Hugo con seriedad, y tengo razones para creer que Arturo Domínguez estuvo detrás de ello. Mariana levantó la mirada, confundida. ¿Quién es Arturo Domínguez? Un antiguo socio, un hombre que haría cualquier cosa para proteger sus propios intereses. El aire en la sala se cargó de tensión. Mariana sabía que su vida estaba a punto de dar un giro drástico, y la figura de Arturo comenzaba a emerger como una amenaza latente en la sombra. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo de tonos anaranjados la amplia vista desde las ventanas del edificio donde se encontraba la oficina de Hugo. La conversación con Mariana aún resonaba en su cabeza. Aunque ella había aceptado escuchar las pruebas, seguía siendo evidente que la joven desconfiaba de él. No la culpaba. Después de todo, la forma en que se conocieron no había sido la mejor. Esteban entró con paso firme y depositó sobre la mesa más documentos que acababan de llegar. Señor Mendoza, he confirmado que varios contratos gestionados por Arturo Domínguez durante los años posteriores a la muerte de su hermana contienen irregularidades. También encontramos registros de transacciones sospechosas. Parece que Arturo no solo ocultó información sobre Mariana, sino que además desvió fondos relacionados con la herencia de Teresa. Hugo respiró hondo, sintiendo cómo la ira crecía en su interior. Era evidente que Arturo había aprovechado la tragedia familiar para beneficiarse. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Necesito verlo cuanto antes, dijo Hugo con firmeza. Si Arturo hizo todo esto, tendrá que enfrentarse a las consecuencias. Esteban asintió, tomando nota. Organizaré la reunión para mañana. Pero, señor, ¿cree que Arturo admitirá algo? Hugo esbozó una sonrisa amarga. Arturo nunca admitirá nada fácilmente, pero ya no tiene escapatoria. Tengo pruebas suficientes para acorralarlo. Si intenta mentir, lo desenmascararé frente a todos. Por su parte, Arturo Domínguez no se quedaba de brazos cruzados. En su despacho, rodeado de sus abogados y asesores, planeaba su siguiente movimiento. Sabía que Hugo estaba acercándose peligrosamente a la verdad y no podía permitir que todo lo que había construido se desmoronara. Hugo siempre ha sido un problema, dijo Arturo, apagando su cigarro con fuerza, pero esta vez no puede ganar. Tenemos que desacreditarlo antes de que exponga algo importante. Uno de sus asesores sugirió una estrategia. Podríamos filtrar información comprometedora sobre él, algo que afecte su reputación y, con suerte, desvíe la atención de sus investigaciones. Arturo asintió lentamente. Sí, pero también debemos manejar la situación con Mariana. Ella es la clave en todo esto. Si logra aliarse con Hugo, se convertirá en un peligro mayor. ¿Quiere que enviemos a alguien para que hable con ella?, preguntó otro de sus hombres. Arturo se quedó en silencio por un momento, evaluando sus opciones. No, todavía no. Prefiero no arriesgarme a un escándalo público. Por ahora, vigílenla. Quiero saber cada paso que da. Si es necesario intervenir, lo haremos en el momento adecuado. La tensión en la sala era palpable. Arturo sabía que estaba jugando una partida arriesgada, pero no pensaba ceder terreno fácilmente. Mientras tanto, en su apartamento, Mariana se sentía cada vez más confundida. Las pruebas que Hugo le había mostrado no dejaban lugar a dudas. La mujer de la foto, Teresa Mendoza, era increíblemente parecida a ella, y los documentos del orfanato corroboraban la posibilidad de que su familia biológica había sido ocultada deliberadamente, sentada en el pequeño sofá, con el colgante de ángel entre sus dedos. Mariana intentaba procesar todo lo que había descubierto. Camila, siempre perceptiva, notó la preocupación en el rostro de su hermana y se acercó. «¿Todo bien, Mariana? No has dicho casi nada desde que llegaste», comentó suavemente. Mariana suspiró, sin saber por dónde empezar. «Cami, hoy me dijeron algo que podría cambiarlo todo».
Hay alguien que asegura que somos parte de otra familia, una familia que no conocíamos. Camila abrió los ojos con sorpresa. ¿De qué estás hablando? ¿Quién te dijo eso? Hugo Mendoza. Dice que nuestra madre era su hermana. Me mostró pruebas, fotos, documentos del orfanato. Todo parece encajar, pero es difícil de creer. Camila se quedó pensativa por unos segundos. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a creer? No lo sé, admitió Mariana. No quiero confiar en alguien que apenas conozco, pero tampoco puedo ignorar lo que me mostró. Necesito saber la verdad. Camila asintió con comprensión. Lo que decidas. Yo estoy contigo. Mariana sonrió débilmente y abrazó a su hermana. Gracias, Cami. Solo espero que no sea otra mentira más. Al día siguiente, Hugo se encontraba en una reunión con su equipo legal, preparando todos los detalles para el encuentro con Arturo. Sabía que la confrontación no sería fácil, pero estaba listo para enfrentarlo. Cuando llegó la hora de la reunión, Arturo se presentó en la oficina de Hugo, con su habitual aire de arrogancia, vestido con un traje impecable. Caminó como si nada pudiera afectarlo. Hugo lo recibió con una expresión fría. «Gracias por venir, Arturo», dijo Hugo, invitándolo a sentarse. «Tenemos mucho de qué hablar». Arturo sonrió con fingida cordialidad. «Por supuesto, Hugo. Siempre es un placer hablar contigo, aunque me intriga saber de qué se trata todo esto». «No pierdas el tiempo fingiendo», replicó Hugo, arrojando sobre la mesa una carpeta con documentos. «Sé lo que hiciste. Sé que manipulaste el testamento de mi hermana y que ocultaste la existencia de Mariana». La sonrisa de Arturo se desvaneció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «No sé de qué estás hablando», dijo, fingiendo indiferencia. «Debe haber algún malentendido». Hugo lo fulminó con la mirada. «¿De verdad crees que voy a caer en tus mentiras? Tengo pruebas suficientes para hundirte, así que más vale que me digas la verdad». Arturo se inclinó hacia adelante, con una expresión desafiante. «Escucha, Hugo. Ambos sabemos cómo funciona este juego. No voy a permitir que arruines todo lo que he logrado. Si sigues por este camino, te aseguro que habrá consecuencias». El ambiente en la sala se volvió aún más tenso. La batalla entre ambos apenas había comenzado, y ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. La reunión con Arturo había dejado a Hugo en un estado de furia contenida, aunque su antiguo socio se había mostrado desafiante. Hugo sabía que lo había acorralado. Las pruebas eran sólidas, pero Arturo aún tenía cartas bajo la manga. La guerra entre ellos estaba lejos de terminar. Al regresar a su oficina, Hugo se sentó detrás de su escritorio y cerró los ojos por un momento, intentando calmarse. A lo largo de los años, había enfrentado muchos obstáculos, pero este tenía una carga emocional que complicaba todo. No se trataba solo de negocios, sino de su familia, de un vínculo que había sido quebrado sin que él lo supiera. «¿Todo bien, señor?», preguntó Esteban, quien acababa de entrar con una carpeta en la mano. «No, pero lo estará», respondió Hugo, abriendo los ojos lentamente. «Arturo no va a admitir nada por ahora, pero tarde o temprano cometerá un error». Esteban asintió y le entregó la carpeta. «Aquí está el resumen de nuestras acciones legales. Con estas pruebas, podemos iniciar una demanda formal si lo considera necesario». Hugo revisó rápidamente los documentos, pero su mente seguía dividida. No quería tomar una decisión precipitada que pudiera poner en riesgo tanto su reputación como la de Mariana. Sabía que debía actuar con cautela. «Déjame pensar en los próximos pasos. Mientras tanto, mantén vigilancia sobre Arturo. Quiero saber cada movimiento que haga». «Entendido». Esteban salió, dejando a Hugo con sus pensamientos. El empresario sabía que debía concentrarse en otros asuntos, como la inminente fusión empresarial, pero no podía evitar que su mente volviera a Mariana. ¿Cómo estaría procesando todo lo que había descubierto? En su apartamento, Mariana estaba sumida en sus propios dilemas. Las pruebas que Hugo le había mostrado continuaban rondando en su mente. La imagen de Teresa Mendoza, aquella mujer que se parecía tanto a ella, no la dejaba en paz. Sin embargo, las dudas seguían siendo abrumadoras. ¿Y si todo era una manipulación más? Había aprendido a no confiar en nadie, especialmente en personas poderosas que parecían tener siempre una agenda oculta. Camila entró en la sala y se sentó junto a ella. «¿Sigues pensando en eso?», preguntó con preocupación. Mariana asintió lentamente. «No puedo evitarlo. Es demasiado grande para ignorarlo. Pero,
¿Y si es cierto?, insistió Camila. ¿Y si realmente somos parte de esa familia? Eso es lo que me aterra, admitió Mariana. No sé qué esperar. No quiero que nos lastimen otra vez. Camila tomó la mano de su hermana. Mira, Mariana, siempre hemos salido adelante juntas. Pase lo que pase, no estás sola. Si decides investigar esto más a fondo, estaré a tu lado. Mariana esbozó una leve sonrisa, agradecida por el apoyo de su hermana. Gracias, Cami. De verdad. Al día siguiente, Mariana decidió enfrentarse a sus miedos. Contactó a Hugo para acordar una nueva reunión. Esta vez, quería obtener respuestas claras sobre las personas involucradas en la conspiración que la había separado de su familia biológica. Cuando llegó a la oficina de Hugo, fue recibida con una cordialidad que contrastaba con su primera impresión del empresario. Él la guió hasta una sala de reuniones privada, donde varios documentos estaban dispuestos sobre la mesa. Gracias por venir, dijo Hugo, rompiendo el silencio inicial. Sé que todo esto ha sido abrumador, pero quiero que tengas toda la información posible. Mariana se sentó frente a él y lo observó con atención. Solo quiero la verdad, Hugo. No más juegos ni promesas vacías. Y eso es lo que tendrás, aseguró él, empujando la carpeta hacia ella. Aquí tienes los registros del orfanato, las fechas del accidente de Teresa y los documentos que Arturo Domínguez manipuló para ocultarte. Mariana tomó la carpeta con manos temblorosas. Mientras leía los papeles, la verdad comenzó a revelarse ante sus ojos. Los nombres, las fechas, las conexiones, todo estaba ahí. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y alivio. ¿Arturo Domínguez fue quien hizo esto?, preguntó finalmente. Sí, fue mi socio durante años, pero ahora sé que usó su posición para desviar fondos y ocultar tu existencia. Tenía motivos financieros y estratégicos para asegurarse de que nunca te encontrara. Mariana apretó los dientes. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Lo enfrentaré con todo lo que tengo, respondió Hugo con determinación. Pero necesito que me digas si estás dispuesta a formar parte de esto. No puedo obligarte, pero juntos tenemos más posibilidades de derrotarlo. Mariana se quedó en silencio por unos segundos, procesando la propuesta. Sabía que aceptar significaría adentrarse en un mundo peligroso, pero también comprendía que era su oportunidad para obtener justicia. Está bien, dijo finalmente, pero no estoy aquí por tu fortuna, ni por tus negocios. Estoy aquí para proteger a mi hermana y descubrir la verdad. Lo entiendo, asintió Hugo, y te prometo que haré todo lo posible para que ambas estén a salvo. Por primera vez, Mariana sintió que tal vez podía confiar en él, no por completo, pero al menos lo suficiente para dar el siguiente paso en esta complicada batalla. En ese momento, en otro punto de la ciudad, Arturo recibía información sobre la reunión entre Hugo y Mariana. Su expresión se endureció al escuchar el reporte. Así que la pequeña ha decidido unirse a él, murmuró con desprecio. Muy bien, si quieren guerra, la tendrán. Arturo sabía que debía intensificar sus estrategias. No podía permitir que Hugo y Mariana se salieran con la suya. El juego de poder estaba en marcha, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para mantener el control. El día comenzaba con una brisa suave en la Ciudad de México, pero en la oficina de Hugo Mendoza, el ambiente estaba cargado de expectativas. Después de la reunión con Mariana, algo había cambiado. Por primera vez en años, Hugo sentía que estaba enfrentando no solo una batalla externa contra Arturo Domínguez, sino también un conflicto interno con los fantasmas de su pasado. Mientras se preparaba para otro día de reuniones, revisó las notas que había dejado sobre la conversación con Mariana. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero la joven había accedido a trabajar con él para enfrentar la verdad. Eso era más de lo que había esperado inicialmente. Esteban entró en la oficina con una expresión seria. Señor Mendoza, hemos detectado movimientos sospechosos por parte de Arturo. Parece que está intentando desacreditarlo públicamente. Hay rumores en la prensa financiera sobre posibles irregularidades en los contratos de la fusión. Hugo resopló con irritación. Era de esperarse. Arturo no va a quedarse quieto. ¿Qué tipo de información está filtrando? Nada concreto, por ahora, pero sabemos que está buscando cualquier oportunidad para dañar su reputación. Hugo se pasó una mano por el cabello, reflexionando. Bien, que nuestro equipo legal esté preparado. Si Arturo quiere jugar sucio, nosotros también tenemos nuestras estrategias. Esteban asintió antes de salir, dejando a Hugo con sus pensamientos.
Arturo había cruzado una línea demasiado personal. Ya no se trataba solo de negocios, sino de justicia para Mariana y para Teresa. Mientras tanto, Mariana había vuelto al restaurante para su turno habitual, a pesar de todo lo que había descubierto recientemente. La realidad de sus responsabilidades seguía siendo la misma. Necesitaba mantener su trabajo para cuidar de Camila. Sin embargo, algo en su actitud había cambiado. Ahora, estaba decidida a no dejarse intimidar por el pasado ni por el presente. Laura, su compañera de trabajo, notó el cambio en ella. «¿Estás bien, Mariana? Te ves más segura de ti misma hoy», comentó mientras se acercaba con una bandeja. Mariana sonrió ligeramente. «Creo que he tomado algunas decisiones importantes. Por primera vez en mucho tiempo. Siento que tengo el control sobre mi vida. Eso es bueno, pero ten cuidado. He oído cosas sobre ese hombre, Hugo Mendoza. Dicen que es peligroso cuando se trata de sus enemigos». «Lo sé», respondió Mariana suspirando. «Pero también estoy empezando a ver que no todo es blanco o negro. Hay más en él de lo que pensaba». Laura alzó una ceja con curiosidad. «¿Más? ¿Te refieres a algo bueno? Tal vez. No estoy segura todavía». Mariana no quiso profundizar más en el tema. Aún estaba aprendiendo a confiar en Hugo, pero tampoco podía ignorar que había algo genuino en sus esfuerzos por ayudarla. Al final de su turno, Mariana recibió una llamada inesperada de Hugo. Dudó por un momento antes de contestar. «¿Sí? Mariana, soy Hugo. Quería saber si podíamos hablar un momento. No es nada urgente, pero pensé que podríamos coordinar algunos detalles sobre lo que planeamos contra Arturo». Ella se quedó en silencio por unos segundos. Parte de ella quería mantener la distancia, pero otra parte entendía que debían trabajar juntos si querían descubrir la verdad. «Está bien», dijo finalmente. «Puedo ir a tu oficina mañana temprano». «Perfecto. Gracias por tu tiempo». La llamada terminó, y Mariana soltó un suspiro. La situación se volvía más compleja con cada día que pasaba, pero sabía que no podía rendirse. A la mañana siguiente, Mariana llegó a la oficina de Hugo y fue recibida por Esteban, quien la condujo a la sala de reuniones. Hugo ya estaba esperándola con varios documentos sobre la mesa. «Gracias por venir, Mariana», dijo, ofreciéndole asiento. «Sé que estás ocupada, así que no quiero hacerte perder tiempo». «No te preocupes, vamos al grano», respondió ella con firmeza. Hugo asintió y comenzó a explicarle los próximos pasos. Había logrado identificar varias operaciones financieras de Arturo que podían ser utilizadas para presionarlo legalmente. Mariana escuchó atentamente, tratando de entender cada detalle. «Lo que necesitamos ahora es recopilar más testimonios de personas que estuvieron cerca de Teresa en aquel entonces», continuó Hugo. «Algunas de esas personas aún trabajan en empresas asociadas a nuestra familia». Mariana frunció el ceño. «¿Y cómo sabemos que dirán la verdad, si Arturo tiene tanto poder? Es posible que muchos tengan miedo de hablar. Es un riesgo, lo sé, pero tengo contactos que pueden ayudarnos a proteger a los testigos». La conversación continuó durante un buen rato, con ambos compartiendo ideas sobre cómo proceder. A medida que hablaban, Mariana comenzó a notar un cambio en la actitud de Hugo. Ya no era el hombre arrogante que había conocido en el restaurante. Ahora parecía más humano, casi vulnerable. Cuando la reunión terminó, Hugo la acompañó hasta la salida. «Gracias por confiar en mí lo suficiente como para trabajar juntos», dijo con sinceridad. Mariana lo miró fijamente. «Todavía no confío completamente en ti, Hugo, pero quiero resolver esto, por mi hermana y por mí misma. No voy a permitir que nadie más nos manipule». Hugo asintió, respetando su postura. «Entiendo, y haré todo lo posible para demostrarte que no estoy aquí para aprovecharme de ti». Ambos intercambiaron una breve mirada de comprensión antes de despedirse, aunque el camino aún estaba lleno de obstáculos. Tanto Hugo como Mariana sentían que estaban un paso más cerca de descubrir la verdad y enfrentar a Arturo juntos. Mientras esto ocurría, Arturo recibía un informe sobre la reunión entre Hugo y Mariana. La expresión de su rostro se endureció. «Así que han decidido trabajar juntos. Esto se está complicando más de lo previsto». Uno de sus hombres de confianza le hizo una pregunta. «¿Qué planea hacer ahora, señor?». Arturo se levantó de su silla, caminando lentamente hacia el ventanal de su oficina. «Preparar una jugada maestra. Si creen que pueden derrotarme, se van a llevar una sorpresa». La batalla apenas comenzaba, y Arturo estaba dispuesto a todo para mantener su poder intacto
Arturo Domínguez observaba la ciudad desde su oficina con una sonrisa sombría. Los edificios relucían bajo el sol de mediodía, reflejando un orden superficial que contrastaba con el caos oculto bajo la superficie. Arturo sabía que ese caos era su mejor arma. La batalla con Hugo Mendoza estaba escalando, y él no pensaba quedarse atrás. Si Hugo y Mariana querían exponerlo, tendrían que enfrentarse a sus propias sombras. ¿Alguna novedad?, preguntó Arturo sin apartar la vista de la ventana. Uno de sus asistentes, un hombre de aspecto nervioso, se aclaró la garganta antes de responder. Hemos confirmado que Mariana está colaborando con Hugo, han tenido varias reuniones y están buscando testigos del pasado, personas que podrían testificar sobre las irregularidades en los documentos del testamento de Teresa Mendoza. Arturo apretó los labios en una línea delgada. ¿Y nuestros contactos? ¿Han conseguido mantener el control? Algunos están nerviosos, pero de momento no han hablado. Sin embargo, hay rumores de que Hugo podría intentar ofrecerles protección legal. Arturo se giró lentamente hacia su asistente, con una mirada gélida. No podemos permitir que eso ocurra. Necesito que refuercen la presión sobre ellos. Asegúrense de que comprendan las consecuencias de traicionarme. Utilicen cualquier método necesario. Entendido, señor. El asistente se retiró rápidamente. Dejando a Arturo en la penumbra de sus propios pensamientos, sabía que Hugo era un adversario peligroso, pero también conocía sus debilidades emocionales. La culpa y el sentido del deber eran cadenas que lo mantenían vulnerable. Arturo planeaba explotarlas al máximo. Mientras tanto, Mariana y Hugo seguían adelante con sus planes. En la oficina de Hugo, ambos revisaban los últimos informes sobre las personas que podrían testificar en contra de Arturo. Algunos de los nombres les resultaban conocidos, mientras que otros eran empleados de bajo perfil que habían trabajado para la familia Mendoza en el pasado. Este hombre, Jorge Salazar, era chofer de mi hermana, explicó Hugo, señalando uno de los documentos. Según lo que me dijeron, estuvo presente el día del accidente. ¿Puedes saber más de lo que ha dicho hasta ahora? Mariana asintió, tomando nota. ¿Ya lo contactaste? No todavía. Quiero asegurarme de que esté dispuesto a hablar. Arturo podría haberlo intimidado o sobornado. Lo entiendo, pero necesitamos movernos rápido. Arturo no va a esperar sentado mientras lo acorralamos. Hugo sonrió ligeramente. Tienes razón. Me sorprende lo bien que manejas esto. No muchas personas se enfrentan a situaciones así con tanta firmeza. Mariana se encogió de hombros. He tenido que ser fuerte toda mi vida. No es algo que elija. Es algo que me impone la realidad. La sinceridad en sus palabras hizo que Hugo la mirara con respeto renovado. Sabía que ella había pasado por más dificultades de las que podía imaginar. Eso reforzaba aún más su determinación de protegerla. Sin embargo, Arturo no perdió tiempo en tomar la ofensiva. A través de sus contactos en los medios de comunicación, comenzó a filtrar información destinada a desprestigiar a Hugo. Titulares como «Oculta Hugo Mendoza irregularidades en sus negocios familiares» y «Escándalo potencial en la familia Mendoza» empezaron a circular en los principales portales de noticias. Hugo fue notificado de inmediato por Esteban. «Señor, los rumores sobre la fusión están ganando tracción. Arturo está usando la prensa para desacreditarlo». Hugo leyó uno de los artículos con el ceño fruncido. «Este bastardo está jugando sucio», murmuró. «Quiere desviar la atención de sus crímenes atacándome». «¿Cómo quiere proceder?», preguntó Esteban. «Organiza una rueda de prensa. Vamos a enfrentar esto directamente. No le daremos la satisfacción de vernos debilitados». Esteban asintió y salió para coordinar los detalles, mientras Hugo pensaba en sus próximos movimientos. Sabía que una defensa pública era arriesgada, pero no podía dejar que Arturo controlara la narrativa. Mariana también fue alcanzada por los efectos de las maniobras de Arturo. Algunos de sus compañeros en el restaurante empezaron a hacerle preguntas incómodas. «¿Es cierto que estás relacionada con los Mendoza?», le preguntó Laura, con un tono más curioso que malicioso. «No estoy segura de lo que soy», respondió Mariana con honestidad. «Todo esto es complicado. Bueno, los medios están haciendo mucho ruido. Dicen que podría haber un escándalo familiar». Mariana se tensó. Sabía que Arturo estaba detrás de esos rumores, intentando manipular la percepción pública. Necesitaba mantenerse firme, pero no podía evitar sentirse vulnerable ante el escrutinio. Esa noche, de regreso en su apartamento, Mariana habló con Camila sobre la situación.
Las cosas están empeorando, Cami. Arturo está intentando destruirnos a través de la prensa. Camila la miró con preocupación. ¿Y qué vas a hacer? No puedo rendirme ahora. Hemos llegado demasiado lejos. Hugo está organizando una rueda de prensa para contrarrestar los ataques. Yo también voy a estar allí. Si quieren usar mi historia contra mí, al menos que escuchen mi versión de los hechos. Camila tomó su mano con afecto. Estoy orgullosa de ti, Mariana. Eres más fuerte de lo que crees. Mariana sonrió, aunque sabía que los días siguientes serían cruciales. La presión aumentaba, pero estaba decidida a enfrentarse a todo lo que viniera. Al día siguiente, la sala de conferencias de la empresa de Hugo estaba repleta de periodistas y cámaras. Hugo subió al podio con paso seguro, acompañado de Mariana. Las luces de los reflectores los cegaron momentáneamente, pero ninguno de los dos retrocedió. «Gracias por venir», comenzó Hugo, mirando a los presentes. «Sé que en los últimos días han circulado muchos rumores sobre mi familia y mis negocios. Estoy aquí para aclarar la verdad». Los murmullos se disiparon mientras todos esperaban con atención. En primer lugar, quiero presentar a Mariana Ramírez. Es una persona valiente que ha sido víctima de una conspiración destinada a ocultar su verdadero origen. Lo que estamos enfrentando ahora es el resultado de años de mentiras y manipulación. Mariana tomó el micrófono, respirando hondo. «No estoy aquí para reclamar nada», declaró con voz firme. «Solo quiero que se haga justicia. La verdad siempre encuentra su camino, y este es el momento de sacarla a la luz». Las cámaras parpadearon, capturando cada palabra. La batalla contra Arturo estaba entrando en una nueva fase, y Hugo y Mariana sabían que no había vuelta atrás. La rueda de prensa causó un gran impacto. En cuestión de horas, los medios de comunicación se llenaron de titulares que contrastaban con los rumores iniciales. Ahora, las noticias hablaban sobre la revelación de una conspiración que involucraba a Arturo Domínguez y su intento por ocultar la verdad sobre la familia Mendoza. Sin embargo, el camino hacia la justicia estaba lejos de ser fácil. Mariana se sentía exhausta después de la exposición pública, pero también aliviada. Por primera vez, había podido hablar abiertamente sobre lo que había vivido. Sin embargo, las dudas persistían. ¿Sería suficiente para detener a Arturo? ¿O él encontraría la forma de contraatacar? Esa tarde, Hugo y Mariana se reunieron en la oficina del empresario para evaluar la situación. Esteban estaba presente, actualizando el estado de los informes legales. «Los medios están respondiendo bien a nuestra versión de los hechos», informó Esteban. Sin embargo, Arturo sigue moviendo influencias en las sombras. Algunos contactos nuestros nos han advertido que podría estar preparando una demanda contra ti, Hugo, por difamación. Hugo bufó con desprecio. Eso es típico de él. Quiere distraernos con problemas legales para ganar tiempo. ¿Podemos enfrentarlo en los tribunales?, preguntó Mariana cruzándose de brazos. Sí, pero sería un proceso largo, respondió Hugo. Lo que necesitamos es más evidencia que lo vincule directamente a la manipulación del testamento y a los desvíos de fondos. Si logramos exponerlo con pruebas irrefutables, no tendrá forma de salir ileso. Mariana asintió, sintiendo una mezcla de frustración e impaciencia. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a hablar con Jorge Salazar, el antiguo chofer de mi hermana. Él puede tener información crucial, explicó Hugo. Si está dispuesto a colaborar, Arturo se verá en serios problemas. Horas después, Hugo y Mariana se dirigieron a la residencia de Jorge Salazar. El hombre, ya retirado, vivía en una modesta casa en las afueras de la ciudad. Al llegar, fueron recibidos con cierta cautela. Jorge, un hombre de cabello canoso y expresión cansada, los observó con desconfianza. «Señor Mendoza, no esperaba verlo aquí», dijo Jorge, abriendo la puerta lentamente. «Sé que es una visita inesperada, Jorge, pero necesitamos hablar contigo. Es importante», respondió Hugo con seriedad. Jorge dudó por un momento antes de hacerlos pasar. Una vez dentro, se sentaron en la pequeña sala de estar, decorada con fotos familiares y recuerdos antiguos. «¿De qué se trata todo esto?», preguntó Jorge, cruzando las manos sobre las rodillas. «Queremos saber la verdad sobre lo que ocurrió el día del accidente de mi hermana Teresa», dijo Hugo, sin rodeos. «Hemos descubierto que hubo irregularidades en los documentos relacionados con su muerte y con la herencia, y creemos que Arturo Domínguez
Estuvo involucrado en ocultar a la hija de Teresa, Mariana. Jorge miró a Mariana con sorpresa. Sus ojos se ablandaron al verla, como si algo en su rostro le trajera viejos recuerdos. «Ella es la hija de Teresa», murmuró, incrédulo. «Eso parece», confirmó Hugo. «Pero necesitamos tu ayuda para confirmar lo que ocurrió ese día. ¿Qué sabes sobre Arturo y sus acciones después del accidente?» Jorge suspiró profundamente, como si el peso de años de secretos cayera sobre sus hombros. «Nunca quise involucrarme en esto, pero ahora veo que es hora de contar lo que sé», dijo finalmente. «Arturo siempre fue un hombre ambicioso. Después del accidente, fue él quien se encargó de todo. Yo vi cómo manipulaba a los abogados y a los médicos forenses. Insistía en que ciertos detalles debían mantenerse en secreto». Mariana apretó los puños. «¿Por qué haría algo así? Por poder y dinero, niña», respondió Jorge con amargura. «Sabía que si tú sobrevivías y heredabas lo que te correspondía, Hugo podría haber centrado sus esfuerzos en protegerte, lo que habría complicado los negocios de Arturo, así que decidió eliminar cualquier rastro de tu existencia». El relato de Jorge hizo que el aire en la habitación se volviera más denso. Hugo se pasó una mano por el rostro, tratando de contener la ira. «Maldito bastardo», murmuró entre dientes. «Ha estado jugando con nuestras vidas durante décadas. ¿Estás dispuesto a testificar sobre esto?», preguntó Mariana, mirando a Jorge con esperanza. El hombre dudó por un momento, pero finalmente asintió. «Sí, es hora de que la verdad salga a la luz», con el testimonio de Jorge en sus manos. Hugo y Mariana se prepararon para dar el siguiente paso. Sabían que Arturo no se quedaría de brazos cruzados, pero ahora tenían una ventaja importante. Mientras tanto, Arturo recibía informes sobre los movimientos de Hugo. «¿Así que Salazar está dispuesto a hablar?», dijo Arturo con un tono peligroso. «Tendremos que asegurarnos de que se lo piense 2 veces. «¿Qué quiere que hagamos, señor?», preguntó uno de sus hombres. «Envíenle un mensaje. No podemos permitir que se convierta en un problema». Arturo sabía que el tiempo se agotaba. La guerra se intensificaba, y estaba dispuesto a cruzar cualquier límite para proteger su imperio. Esa noche, Mariana reflexionó sobre lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, sentía que la verdad estaba cerca, pero también sabía que el camino sería peligroso. Hugo la había acompañado hasta ese punto, y ambos entendían que no podían retroceder. «Sea lo que sea, enfrentaremos esto juntos», dijo Hugo antes de despedirse. Mariana asintió, sintiendo una extraña pero reconfortante sensación de confianza. Sí, juntos. La batalla final contra Arturo estaba a punto de comenzar, y ninguno de ellos pensaba rendirse. El testimonio de Jorge Salazar había sido una pieza clave en el rompecabezas que Mariana y Hugo intentaban resolver. Con los detalles revelados por el antiguo chofer, ahora tenían pruebas contundentes para iniciar acciones legales contra Arturo. Sin embargo, ambos sabían que el empresario no se quedaría de brazos cruzados, y no tardarían en confirmarlo. Al día siguiente, Mariana recibió una llamada anónima. La voz al otro lado de la línea era fría y amenazante. «Es mejor que te alejes de los Mendoza y de todo este asunto, niña. No tienes idea de en qué te estás metiendo». Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién eres?», preguntó con firmeza, tratando de mantener la calma. «Eso no importa. Lo que importa es que entiendas que esta situación es peligrosa. Si sigues adelante, habrá consecuencias». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Mariana se quedó mirando el teléfono, con el corazón acelerado. Sabía que aquello no era una simple advertencia, era una amenaza directa. Esa misma mañana, Hugo también recibió noticias preocupantes. Esteban entró a su oficina con expresión grave. «Señor Mendoza, algo ha ocurrido. Jorge Salazar fue atacado anoche cerca de su casa. Está en el hospital, pero afortunadamente sobrevivió. Los médicos dicen que fue un intento de intimidación». Hugo se levantó bruscamente de su silla. «¿Qué diablos? ¿Quién se atrevería a hacer algo así? No tenemos pruebas aún, pero es obvio que esto tiene que ver con Arturo. Está desesperado por silenciar a los testigos». La furia en el rostro de Hugo era evidente. Arturo había cruzado un límite peligroso. «Esto se acabó», dijo con voz firme. «Si Arturo quiere jugar sucio, se enfrentará a las consecuencias. No vamos a retroceder». Esteban asintió, comprendiendo la gravedad de la situación.
He contactado a nuestros abogados para reforzar la seguridad legal de Salazar. También he solicitado vigilancia para él y para otros posibles testigos. Bien, y quiero que hagan lo mismo con Mariana y Camila. No pienso arriesgarme a que algo les ocurra. Horas después, Hugo visitó a Mariana para informarle de lo ocurrido. La joven lo recibió en su apartamento, todavía afectada por la llamada anónima que había recibido. «Hugo, me amenazaron esta mañana», le dijo apenas cruzó la puerta. «Alguien me llamó y me advirtió que me alejara de todo esto». Hugo frunció el ceño, su preocupación aumentando. «¿Estás bien? ¿Te hicieron algo más?» «No, pero está claro que Arturo está detrás de esto. Está intentando asustarme». «No lo va a conseguir», aseguró Hugo, acercándose a ella. «Justo hoy me enteré de que Jorge Salazar fue atacado. Arturo está intensificando sus tácticas. Pero no vamos a permitir que gane». Mariana lo miró con determinación. «No pienso rendirme, Hugo. He llegado demasiado lejos para retroceder ahora». Hugo asintió, admirando la fuerza que veía en ella. «Lo sé. Por eso quiero que tú y Camila estén protegidas. He contratado seguridad privada para ambas. No es negociable». Mariana se quedó en silencio por un momento, evaluando sus palabras, aunque no le gustaba la idea de depender de otros. Sabía que Hugo tenía razón. «Está bien», aceptó finalmente, «pero quiero que me mantengas informada de todo lo que ocurra». «Lo haré. Estamos en esto juntos». Mientras tanto, Arturo comenzaba a sentirse acorralado. Aunque sus amenazas habían sido claras, Hugo y Mariana no parecían dispuestos a retroceder. Reunido con sus hombres de confianza, el empresario planeaba su siguiente movimiento. «Hugo está jugando con fuego», dijo Arturo, caminando de un lado a otro de su despacho. «No entiende que al enfrentarse a mí, está poniendo en riesgo todo lo que tiene. Señor, los medios ya están cuestionando sus acciones. La rueda de prensa de Hugo fue efectiva. Están ganando apoyo público», informó uno de sus asesores. Arturo apretó los dientes. «Necesitamos una estrategia más agresiva. Encuentren cualquier información que pueda desacreditarlo. No importa lo que sea, pero debe ser contundente». Los hombres de Arturo asintieron, conscientes de la presión que recaía sobre ellos. Sabían que cualquier error podría ser fatal en esta batalla de poder. En los días siguientes, la situación continuó escalando. Hugo y Mariana lograron que Jorge Salazar ofreciera una declaración oficial ante sus abogados, lo que fortalecía el caso en su contra. Sin embargo, los medios empezaron a recibir información filtrada sobre los negocios de Hugo, intentando empañar su reputación. Durante una reunión con su equipo, Hugo analizó los últimos reportes de prensa. «Arturo está desesperado», comentó. «Está utilizando sus últimos recursos para destruirnos públicamente». «¿Qué propones?», preguntó Esteban. «Necesitamos hacer algo que lo deje sin margen de maniobra. Vamos a presentar las pruebas ante las autoridades y a los medios de manera simultánea. Si logramos exponerlo de forma masiva, no podrá ocultar la verdad, Mariana, que estaba presente», asintió. «Es hora de que el mundo sepa quién es realmente Arturo Domínguez». La tensión en la sala era palpable. Todos sabían que el momento decisivo se acercaba. Hugo y Mariana estaban dispuestos a arriesgarlo todo para obtener justicia, y nada los detendría. Esa noche, Arturo recibió un informe urgente de uno de sus contactos en los medios. «Señor, hay rumores de que Hugo y Mariana planean una gran revelación pública. Si eso ocurre, será difícil controlar el daño». Arturo apretó el teléfono con fuerza, furioso. «Hagan lo que sea necesario para evitarlo. No puedo permitirme perder ahora». El juego estaba llegando a su fin, y Arturo sabía que el margen de error se hacía cada vez más estrecho, pero en su mente todavía confiaba en que podría torcer el destino a su favor. Los días siguientes estuvieron llenos de tensión. Hugo y Mariana trabajaron sin descanso, recopilando cada documento, testimonio y prueba que pudieran usar contra Arturo. La presión aumentaba a medida que el tiempo se agotaba. Sabían que solo tendrían una oportunidad para exponer la verdad, y debían hacerlo de forma impecable. Hugo convocó a una reunión con su equipo de abogados, asesores y contactos en los medios de comunicación. «Mañana será el día clave», anunció, mirando a cada uno de los presentes. «Presentaremos las pruebas a las autoridades y al mismo tiempo ofreceremos una declaración pública. Necesitamos asegurarnos de que no haya forma de que Arturo pueda contrarrestarlo». Esteban tomó la palabra.
Tenemos todo listo. Los periodistas más influyentes estarán en la conferencia de prensa. También hemos coordinado con los abogados para que entreguen la documentación a la fiscalía justo antes de la rueda de prensa. Perfecto, respondió Hugo. Arturo intentará contraatacar, pero esta vez no tendrá margen de maniobra. Mariana, sentada al otro lado de la mesa, escuchaba con atención, aunque la estrategia estaba bien planeada. Sabía que Arturo aún podía ser peligroso. Su experiencia con él le había enseñado que era capaz de cualquier cosa para mantener su control. ¿Qué medidas de seguridad hemos tomado?, preguntó. No quiero que nadie más resulte herido. Esteban respondió rápidamente. Hemos reforzado la seguridad en todas las instalaciones. Además, Jorge Salazar sigue bajo protección. No dejaremos que Arturo haga otro movimiento en las sombras. Mariana asintió, aunque la inquietud seguía presente en su interior. La idea de enfrentarse públicamente a un hombre tan poderoso no dejaba de provocarle nervios, pero sabía que debía hacerlo. Camila y ella habían pasado demasiado tiempo viviendo con incertidumbre. Era el momento de cerrar ese capítulo oscuro de sus vidas. Mientras tanto, Arturo Domínguez recibía informes sobre los planes de Hugo y Mariana. La noticia de la inminente conferencia de prensa lo había tomado por sorpresa, y la tensión se reflejaba en su rostro. «Están jugando con fuego», murmuró, apretando el borde de su escritorio. «Pero si creen que voy a dejar que esto suceda sin más, están muy equivocados». Uno de sus hombres de confianza se acercó con cautela. «Señor, ¿qué quiere que hagamos? No hay muchas opciones ahora que han involucrado a los medios y a las autoridades». Arturo frunció el ceño, evaluando sus opciones. Sabía que no podía actuar de forma directa sin provocar un escándalo mayor, pero aún tenía contactos que podían influir en el proceso. «Encuentra a nuestros aliados en la fiscalía», ordenó. «Quiero que retrasen cualquier acción en mi contra, al menos el tiempo suficiente para que pueda contrarrestar las acusaciones». El hombre asintió y salió apresuradamente. Arturo se quedó solo en su despacho, sumido en sus pensamientos. Había construido su imperio sobre una red de mentiras y manipulaciones, y ahora todo estaba al borde del colapso. Sin embargo, no iba a rendirse fácilmente. Sabía que siempre había una última jugada. Llegó el día de la conferencia. Mariana se despertó temprano, con el corazón latiendo a toda velocidad. Camila la observaba desde el sofá, notando la tensión en los gestos de su hermana. «¿Estás nerviosa?», preguntó con suavidad. «Mucho», admitió Mariana, intentando sonreír. «Nunca pensé que estaría en una situación como esta». Camila se acercó y tomó sus manos. «Todo saldrá bien. Ya has pasado por cosas peores. Esta vez tienes la verdad de tu lado». Mariana respiró hondo, dejando que las palabras de su hermana le dieran fuerzas. «Gracias, Cami. Por ti es que sigo adelante». Después de despedirse, Mariana se dirigió al lugar donde se realizaría la conferencia. Hugo ya la estaba esperando, vestido con un elegante traje oscuro. Su expresión era serena, pero sus ojos reflejaban determinación. «¿Lista para esto?», le preguntó. «Lo estaré», respondió ella. Intentando mantener la calma, ambos caminaron hacia la sala de conferencias, donde una multitud de periodistas esperaba ansiosa. Los flashes de las cámaras los cegaron momentáneamente, pero ninguno de los dos se detuvo. Sabían que el momento de la verdad había llegado. Hugo tomó la palabra primero. «Buenos días a todos. Estamos aquí para exponer una serie de hechos que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo. Se trata de una conspiración orquestada por Arturo Domínguez, cuyo objetivo ha sido manipular la herencia y el destino de mi familia, así como perjudicar a personas inocentes». Los murmullos comenzaron a extenderse entre los presentes. Hugo continuó, presentando los documentos y testimonios que probaban las acciones de Arturo. Cuando llegó el turno de Mariana, la joven respiró hondo y se acercó al micrófono. «Durante años, mi hermana y yo hemos vivido sin respuestas sobre nuestro pasado. Ahora, por fin, sabemos la verdad. Arturo Domínguez intentó ocultar mi existencia para proteger sus propios intereses, pero ya no podrá hacerlo más». Las cámaras capturaron cada palabra, y la determinación en el rostro de Mariana quedó plasmada en cada imagen. La reacción de los periodistas fue inmediata, con preguntas que llovían de todas partes. ¿Qué medidas legales tomarán contra Arturo Domínguez? ¿Qué impacto tendrá esto en los negocios de la familia Mendoza? Hugo respondió con calma. Las pruebas han sido entregadas a las autoridades. Confiamos en que se hará justicia. Por ahora, nos enfocaremos en proteger a las víctimas de esta manipulación.
La conferencia concluyó con una sensación de triunfo. Sin embargo, tanto Hugo como Mariana sabían que la batalla no había terminado. Arturo aún tenía poder, y el contraataque no tardaría en llegar. Esa misma noche, Arturo observaba la retransmisión de la conferencia en su oficina. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos brillaban con furia contenida. «¿Piensan que me han derrotado?», murmuró, apagando el televisor. «Esto no ha terminado. Aún tengo recursos que ellos no imaginan». Arturo estaba dispuesto a jugar su última carta, y nadie sabía hasta dónde sería capaz de llegar. La conferencia de prensa había logrado su cometido inicial. Los medios se volcaron en las noticias sobre Arturo Domínguez, y las pruebas presentadas comenzaron a generar una oleada de investigaciones. Sin embargo, los días que siguieron estuvieron lejos de ser tranquilos. Tanto Hugo como Mariana sabían que Arturo no se quedaría sin responder. Esteban irrumpió en la oficina de Hugo con el rostro visiblemente preocupado. «Señor Mendoza, hay un problema. Arturo ha presentado una contrademanda. Nos acusa de difamación y de manipular documentos para desacreditarlo. Además, algunos de sus contactos en la fiscalía están intentando retrasar el proceso judicial en su contra». Hugo frunció el ceño, golpeando suavemente la mesa con el puño cerrado. Era de esperarse. Arturo está usando todas sus influencias, pero esto no cambia nada. Tenemos pruebas suficientes para defendernos. Necesitamos asegurarnos de que esos retrasos no afecten la publicación del informe final de la fiscalía. Ya estamos en contacto con nuestros abogados. Sin embargo, también hay rumores de que Arturo está intentando negociar con algunos de los testigos. Hugo exhaló lentamente, controlando la ira que comenzaba a arder dentro de él. «No lo permitiremos. Refuerza la protección para Jorge Salazar y los demás testigos. Arturo no puede intimidar a nadie más». «Enseguida, señor». Esteban salió rápidamente de la oficina, dejando a Hugo sumido en sus pensamientos. Sabía que esta batalla era mucho más que una cuestión legal. Arturo estaba jugando una partida de poder donde las vidas de Mariana, Camila y otras personas inocentes estaban en riesgo. No podía permitirse fallar. Mariana también sintió el peso de las represalias. En el restaurante donde trabajaba, algunos clientes comenzaron a hacer comentarios inapropiados, cuestionando su relación con la familia Mendoza. Los rumores difundidos por Arturo habían alcanzado incluso los lugares más cotidianos. Mientras servía una mesa, uno de los clientes, un hombre de negocios con aires de superioridad, la interpeló con sarcasmo. «Vaya, parece que ahora tenemos a toda una heredera, sirviendo mesas. ¿Qué se siente estar en el centro de un escándalo familiar?». Mariana se detuvo un momento, respirando hondo antes de responder con calma. «Se siente como saber quién eres realmente, algo que muchos parecen haber olvidado», contestó con firmeza. Sin perder la compostura, el cliente quedó momentáneamente desconcertado, mientras algunos compañeros de Mariana observaban con admiración. Laura, su amiga en el restaurante, se acercó después para ofrecerle apoyo. «Estás manejando esto mejor de lo que yo lo haría», dijo con una sonrisa. «No dejes que estos idiotas te afecten». «No pienso hacerlo», respondió Mariana. «Pero sé que esto es solo el comienzo. Arturo está buscando cualquier oportunidad para desacreditarme. Entonces tendrás que demostrarle que no puede intimidarte». Mariana asintió, decidida. Ya no era la misma joven insegura que había enfrentado a Hugo en aquel restaurante semanas atrás. Ahora sentía que tenía un propósito claro: proteger a su hermana y limpiar el nombre de su madre. Esa misma noche, Hugo recibió una llamada de Mariana. Ambos decidieron reunirse en su oficina para discutir las nuevas amenazas de Arturo. Cuando Mariana llegó, llevaba consigo una expresión de determinación. «Tenemos que ser más rápidos que Arturo», dijo sin preámbulos. «Está usando su poder para retrasar el proceso, pero no podemos permitir que gane tiempo». «Estoy de acuerdo», respondió Hugo. «Hemos reforzado la seguridad de los testigos, pero también necesitamos apoyo externo. He estado en contacto con algunas organizaciones de derechos humanos. Si logramos que se involucren, podríamos ejercer más presión sobre la fiscalía». Mariana se mostró intrigada. «¿Crees que funcionará?». «No lo sé con certeza, pero es nuestra mejor opción por ahora. Arturo no podrá controlar la narrativa si más voces públicas se unen a nosotros». Ambos pasaron las siguientes horas revisando estrategias. A medida que avanzaban en sus planes, Mariana comenzó a sentir una creciente confianza en Hugo. Aunque al principio había desconfiado de él,
Ahora veía a un hombre dispuesto a arriesgarlo todo por la justicia. Cuando terminaron la reunión, Hugo la acompañó hasta la puerta de la oficina. «Gracias por no rendirte», dijo Hugo. «Sé que esto ha sido difícil, pero juntos podemos lograrlo». «Lo sé. También quiero agradecerte a ti. Sin tu apoyo, no habría llegado hasta aquí». Se miraron por un momento en silencio, compartiendo una conexión que iba más allá de las palabras. La lucha contra Arturo los había unido de una forma inesperada, y ambos sentían que podían confiar el uno en el otro. Por otro lado, Arturo comenzaba a sentir que el cerco se estrechaba. Las investigaciones avanzaban a pesar de sus intentos de retrasarlas. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, pero aún no estaba dispuesto a ceder. «¿Han contactado a los aliados que tenemos en la fiscalía?», preguntó con voz severa a uno de sus hombres. «Sí, señor, pero las presiones externas están complicando las cosas. Los medios están siguiendo de cerca cada paso, y no será fácil ocultar la información». Arturo apretó los dientes. «Entonces encontraremos otra forma. Necesito un golpe decisivo que desestabilice a Hugo y a Mariana. Si conseguimos desacreditarlos públicamente, todo este escándalo se desinflará». El empresario sabía que esta era su última oportunidad. Si fallaba, perdería no solo su reputación, sino también el imperio que había construido con años de manipulación y traiciones. A la mañana siguiente, Hugo y Mariana se reunieron con un grupo de periodistas y representantes de organizaciones civiles. Presentaron nuevas pruebas y declaraciones, buscando consolidar el apoyo público a su causa. Las noticias comenzaron a propagarse rápidamente, y el nombre de Arturo Domínguez se vio cada vez más asociado a corrupción y abuso de poder. Mientras tanto, Arturo recibía las noticias con una mezcla de furia y desesperación. El control que había ejercido durante años se desmoronaba frente a sus ojos. La batalla estaba llegando a su clímax, y Hugo y Mariana estaban dispuestos a dar el golpe final. El día amaneció con titulares contundentes en todos los periódicos y portales de noticias. Arturo Domínguez, señalado en escándalo de manipulación y corrupción familiar. La presión pública había alcanzado un punto crítico, y las autoridades ya no podían ignorar las pruebas acumuladas. La opinión pública, que antes dudaba, ahora exigía una investigación completa y justicia para las víctimas de los actos de Arturo. Mariana y Hugo observaban las noticias desde la sala de reuniones en la empresa. Aunque la situación parecía favorable, ambos sabían que el desenlace todavía no estaba asegurado. Los medios están de nuestro lado ahora, pero Arturo no va a detenerse sin luchar hasta el final, comentó Hugo, con los ojos fijos en la pantalla. «Lo sé», respondió Mariana, «pero al menos hemos logrado que el mundo escuche nuestra versión. Eso ya es un paso enorme». En ese momento, Esteban entró con una expresión de satisfacción controlada. «Buenas noticias, señor Mendoza. La Fiscalía ha ordenado oficialmente la apertura de una investigación contra Arturo. Han solicitado que comparezca para declarar en los próximos días». Mariana dejó escapar un suspiro de alivio. «Por fin están actuando», murmuró. «Esto lo pondrá contra las cuerdas», dijo Hugo. «Pero no podemos confiarnos. Arturo podría intentar escapar o negociar con sus contactos antes de enfrentar las consecuencias». Esteban asintió. «Ya hemos alertado a las autoridades sobre ese riesgo. También estamos vigilando de cerca sus movimientos. Si intenta huir, lo sabremos». Hugo se volvió hacia Mariana, con una mirada seria pero esperanzada. «Estamos muy cerca, ahora más que nunca. Debemos mantenernos firmes». Mariana asintió, sintiendo que la victoria estaba al alcance, aunque el peligro seguía latente. Mientras tanto, en su lujosa mansión, Arturo Domínguez vivía sus peores días. Rodeado de abogados y asesores, intentaba encontrar una salida a la situación. Las pruebas en su contra eran demasiado contundentes, y su red de influencias estaba empezando a colapsar. «Necesito soluciones, no excusas», exigió Arturo golpeando la mesa con furia. «No puedo permitir que esto termine así». Uno de los abogados, visiblemente nervioso, se atrevió a hablar. «Señor, lo mejor sería negociar una salida legal. Podríamos proponer un acuerdo con las autoridades para reducir los cargos a cambio de colaboración». Arturo lo miró con desdén. «¿Colaborar? ¿Con esa gente? No pienso admitir nada. No después de todo lo que he construido». Los murmullos de los demás asesores llenaron la sala. Arturo sabía que estaba perdiendo el control,
pero su orgullo le impedía aceptar la derrota. Uno de sus hombres de confianza entró en ese momento, trayendo noticias urgentes. «Señor, hemos recibido información de que Mariana y Hugo están preparando más declaraciones públicas. También se habla de una manifestación organizada por grupos civiles que apoyan su causa». Arturo cerró los ojos por un momento, intentando controlar la ira. «Quieren hacerme caer a través del escándalo. Muy bien, si eso es lo que buscan, se arrepentirán de haberse metido conmigo». Pero en el fondo, Arturo sabía que sus opciones se reducían cada vez más. La red que había tejido durante años se desmoronaba rápidamente, y cada día que pasaba lo acercaba más a su caída. Mientras tanto, Hugo y Mariana recibieron una invitación para asistir a un programa de televisión en horario estelar. La idea era exponer de forma masiva todos los detalles del caso, asegurando que la presión pública se mantuviera. Después de discutirlo con su equipo, decidieron aceptar. El día de la entrevista, los dos llegaron al set de grabación rodeados de periodistas y simpatizantes. Mariana sentía los nervios apoderarse de ella, pero una vez más, la voz de su hermana Camila resonaba en su mente. «Eres más fuerte de lo que crees». Hugo le ofreció una mirada tranquilizadora antes de que ambos entraran al plató. «Todo saldrá bien. Solo sé tú misma y di la verdad», le dijo. Mariana asintió, respirando hondo. El programa comenzó con una presentación de los hechos, mostrando imágenes y documentos que evidenciaban las acciones de Arturo. Después, el conductor se dirigió a ellos. «Mariana, Hugo, gracias por estar aquí. Sabemos que han pasado por momentos difíciles. ¿Qué mensaje quieren enviar al público?». Mariana tomó la palabra primero. «Creo que lo más importante es que la gente sepa que la verdad siempre encuentra su camino. Durante años, mi hermana y yo vivimos en la oscuridad, sin saber quiénes éramos realmente. Arturo Domínguez intentó borrar nuestro pasado, pero no pudo hacerlo para siempre. La audiencia escuchaba en silencio, cautivada por sus palabras. Hoy estamos aquí no solo por nosotras, sino por todas las personas que han sido víctimas de abusos de poder. Queremos justicia y, sobre todo, queremos que nadie más tenga que pasar por lo que nosotras pasamos», Hugo añadió. «Este no es solo un caso familiar, es un ejemplo de cómo el poder puede ser utilizado para oprimir y silenciar, pero también es una prueba de que, cuando las personas se unen y luchan por la verdad, pueden superar incluso los obstáculos más grandes». El aplauso del público fue ensordecedor. Mariana y Hugo se miraron, sintiendo que algo había cambiado definitivamente. El miedo y la incertidumbre que los habían acompañado durante tanto tiempo comenzaban a disiparse. Esa misma noche, Arturo recibió la noticia de la entrevista. Mientras veía la retransmisión, algo en su interior se quebró. Por primera vez, comprendió que no había forma de revertir el daño. Su imperio estaba a punto de derrumbarse, y él estaba solo frente al abismo. Su teléfono sonó, pero decidió no contestar. Ya no tenía a quién recurrir. Las personas que una vez lo apoyaron ahora se alejaban de él, temerosas de las consecuencias. Arturo Domínguez, el hombre que había controlado tantas vidas, se enfrentaba ahora a su inevitable caída. Los primeros rayos del sol atravesaron las persianas del despacho de Hugo Mendoza. El día que ambos habían esperado finalmente había llegado. Las autoridades, bajo la presión pública y la evidencia irrefutable, emitieron una orden de arresto contra Arturo Domínguez. Las noticias se propagaron rápidamente, anunciando que el poderoso empresario estaba siendo investigado formalmente por múltiples delitos, incluidos fraude, manipulación de documentos y coacción. Mariana observaba las noticias desde su apartamento. Camila, sentada a su lado, no podía contener la emoción. «Lo lograron», exclamó Camila con una sonrisa radiante. «Finalmente ese hombre enfrentará la justicia». Mariana asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Habían luchado tanto para llegar a este punto, y ahora la verdad estaba saliendo a la luz. «Sí, Cami, pero esto es solo el comienzo. Aún queda mucho por hacer. Lo importante es que ya no estás sola en esto. Hugo y tú han demostrado que se puede vencer a alguien tan poderoso como Arturo». Mariana sonrió, abrazando a su hermana, después de años de incertidumbre y sacrificios. Ahora sentía que podía empezar a reconstruir su vida. Mientras tanto, en la mansión de Arturo, la situación se tornaba crítica.
Los agentes de la fiscalía llegaron con una orden judicial en mano. Arturo, vestido aún con su impecable traje, los recibió con un aire de arrogancia, aunque por dentro sabía que sus días de poder estaban contados. «Esto es una farsa», dijo intentando mantener la compostura. «No tienen nada en mi contra». Uno de los agentes respondió con firmeza. «Tenemos suficiente evidencia, señor Domínguez. Por favor, acompáñenos, sin más opciones». Arturo fue escoltado hacia un vehículo policial. Los medios se agolpaban en la entrada de la mansión, capturando cada momento. Las cámaras transmitían en vivo el arresto del hombre que durante años había sido intocable. Hugo observaba la escena desde su oficina. Cuando la noticia llegó a él, no pudo evitar sentir una ola de satisfacción. «Se acabó, Arturo», murmuró para sí mismo. Esteban entró en la sala con una expresión triunfante. «Señor Mendoza, lo logramos. Arturo ha sido arrestado. Las autoridades están preparando los cargos finales». Hugo asintió, aunque su rostro reflejaba una mezcla de emociones. «Es un gran paso. Pero esto no se trata solo de venganza. Ahora debemos asegurarnos de que se haga justicia por completo. Arturo tiene recursos, y no se quedará quieto. Ya estamos coordinando con los abogados para reforzar el caso. No permitiremos que se libre de esto». Hugo asintió nuevamente, con la mirada fija en el horizonte. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero por primera vez en años sentía que el legado de su familia estaba siendo reivindicado. Más tarde ese día, Hugo y Mariana se reunieron en un parque tranquilo, alejados del bullicio de la ciudad. Querían tomarse un momento para reflexionar sobre todo lo que habían logrado juntos. Sentados en un banco bajo un gran árbol, ambos se miraron en silencio por unos instantes. «¿Cómo te sientes?», preguntó Hugo, rompiendo el silencio. «Extrañamente tranquila», respondió Mariana. «Pensé que sentiría euforia o alivio inmediato, pero lo único que siento es paz. Es como si finalmente pudiera respirar después de tanto tiempo». Hugo asintió, comprendiendo perfectamente sus palabras. «Lo entiendo. A veces, las mayores victorias no llegan con grandes celebraciones, sino con la calma de saber que hiciste lo correcto». Mariana lo observó con atención. Durante su tiempo juntos, había aprendido a ver más allá del hombre poderoso y arrogante que había conocido al principio. Hugo había cambiado, o tal vez siempre había tenido dentro de él ese lado compasivo que ahora estaba floreciendo. «Gracias, Hugo, por todo», dijo con sinceridad. «No sé cómo habría enfrentado esto sin tu apoyo. No tienes que agradecerme. Yo también necesitaba cerrar este capítulo. Durante años, viví con la culpa de no haber protegido a mi hermana. Ayudarte a ti es una forma de enmendar esos errores. Lo hiciste. Y sé que Teresa estaría orgullosa de ti». Ambos se quedaron en silencio, contemplando la tranquilidad del parque. El sonido de los niños jugando y las hojas moviéndose con la brisa les proporcionaba una sensación de esperanza. Había sido un camino largo y doloroso, pero finalmente estaban en el lado correcto de la historia. En los días siguientes, Mariana y Hugo continuaron trabajando juntos para fortalecer las iniciativas legales y sociales que surgieron tras la caída de Arturo. Hugo anunció la creación de un instituto en honor a Teresa Mendoza, destinado a apoyar a mujeres y jóvenes en situaciones vulnerables. Mariana, por su parte, se involucró activamente en el proyecto, encontrando un propósito renovado durante una ceremonia de inauguración. Hugo pronunció un emotivo discurso ante una multitud de personas y periodistas. «Hoy es un día significativo para nuestra familia y para todas aquellas personas que han sido víctimas de injusticias. Este instituto no es solo un tributo a mi hermana Teresa, sino también un compromiso con la verdad, la justicia y la igualdad de oportunidades». El público aplaudió con entusiasmo, y Mariana, emocionada, tomó el micrófono para añadir unas palabras. «Para mí, este proyecto simboliza un nuevo comienzo. Durante años, busqué respuestas sobre quién era y cuál era mi lugar en el mundo. Hoy, sé que mi identidad no está definida por el pasado que otros intentaron ocultar, sino por la fuerza con la que decido construir mi propio futuro». Los aplausos volvieron a llenar el lugar. Mariana miró a Camila, que le sonreía desde la primera fila. Por primera vez en mucho tiempo, ambas se sentían seguras, libres y capaces de soñar con un futuro mejor. El caso contra Arturo avanzó sin contratiempos. Los cargos se confirmaron, y el empresario fue condenado a una larga pena de prisión,
La red de corrupción que había creado se desmoronó, y muchos de sus antiguos aliados testificaron en su contra para salvarse. Hugo y Mariana se despidieron del pasado, con la certeza de que habían hecho lo correcto. La justicia, aunque tardía, había llegado, y así, entre recuerdos, cicatrices y nuevas esperanzas, ambos encontraron no solo la redención, sino también una nueva razón para seguir adelante, demostrando que la verdad siempre prevalece